Hola hermanos, el día de hoy 26 de septiembre del 2025, pues es viernes de la 25ª semana del tiempo ordinario. Muy bien, vamos avanzando, pues ya es el último viernes de este mes de septiembre y bueno, hoy es día de San Cosme y Damián. Son mis santos patronos. Me encantaba cuando era la fiesta de San Pablo VI, que se había colocado originalmente aquí, el día de su nacimiento, el día de su cumpleaños, pero bueno, ya se trasladó luego a mayo por aquello de, decía el Papa Francisco, Pablo VI lo que fue un santo, fue un sacerdote siempre. Y bueno, nada. Los santos Cosme y Damián son médicos, vamos, famosos, ¿no? Su basílica está allí, de hecho, en el Foro Romano, aunque no fueron martirizados ahí, pero las reliquias se colocaron ahí. Pero hoy quiero hablarles de un beato que en particular a mí me resulta extraordinario, me siento muy identificado con él en un montón de cosas, sobre todo porque le costaba la matemática. A mí no me gustaba la matemática cuando estaba en el colegio. Se trata del beato Gaspar Stangazinga. Nacido en Baviera en el 12 de enero de 1871, es el segundo hijo de 16, oigan, y es el primer varón, por eso le pusieron el nombre del papá, le pusieron Gaspar. Su papá pues sí tiene una cantera de piedra y eso permite que tengan algo de dinero. Dicen que a los 9 años, cuando servía de monaguillo, pues sirviendo la misa, se le vino ahí inmediatamente la intuición. Él decía, los santos tienen intuiciones especiales. Bueno, él las tenía y entonces resulta ser que pues cae en cuenta de que quiere ser sacerdote. Mi vocación será ser sacerdote y empieza evidentemente en ese camino, primero estudiando ahí en su pueblo, en Verdesganden. Y luego pues resulta ser que lo mandan al seminario menor. Ahí en el seminario menor, bueno, miren, él jugaba a ser sacerdote y predicaba y le predicaba a la gente y todo. Luego, como les digo, pasa al seminario menor, ahí le costó un mundo. Lo mandaron a un lugar con un sacerdote que había sido párroco en el pueblo de ellos, o había servido de vicario en el pueblo de ellos, y entonces por eso en la relación con él, que en la casa donde él vivía, tenía 2 hermanas viviendo con él, y entonces le ayudan y viven un clima de familia. Pero ya les digo, la matemática, imposible. Y una cosa, un fenómeno bien interesante, cuando ya entra en Freising al seminario propiamente, no en la parte de los estudios ni el seminario menor, sino ya propiamente en el seminario, ningún problema académico, ninguno tan solo. Miren, fue educado por un sacerdote jesuita que le ayudó en la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Para que vean ustedes, siempre se juntan los astros. Y entonces él decía, porque fue escribiendo un diario, su diario es una joya, es realmente. Todos los relatos de su vida espiritual son fantásticos. Un excelente sacerdote, un buen creyente, devotísimo del Santo Rosario, devotísimo de la Santa Eucaristía. El día de su primera misa fue extraordinario, fue un 16 de junio. Y ya les digo, cuando él tenía en las manos, se hizo redentorista, eso es el otro detalle. 1892, pues decide ingresar con los redentoristas. Era la época tan compleja, ¿no? Porque es la época del Kulturkampf, esa lucha entre el Reich y la Iglesia Católica, y entonces los redentoristas la pasaron requete mal, pero él decía, el papá no quería que él fuera redentorista, oigan, le fue a rogar de rodillas y le pidió toda la familia, óigame, y no lo permitió el papá. Hasta muchos años más tarde va a aceptarle. Al final no le dijo que no, pero tampoco le dijo que sí, y costó mucho. Y estuvo él realmente, después de ordenado sacerdote, lo nombraron digamos, en el seminario de los redentoristas, estuvo y al final, días antes de morir, lo habían nombrado rector de un nuevo seminario que se iba a abrir de los redentoristas, ¿no? Miren, extraordinaria la vida de este hombre, muy sencillo, un buen sacerdote. Él quiso ser misionero, pero la salud no se lo permitió porque de joven había padecido de fiebre tifoidea y eso lo había debilitado mucho. Aunque se recuperó de la fiebre tifoidea rápidamente en el momento en el que le atacó, ya luego, más adelante, le va a afectar mucho. Fíjense que él de lo que va a morir, bueno, estamos hablando lógicamente de una época complejísima, ¿no? El seminario era en Gars donde él iba a abrir ese nuevo seminario, y ya les digo, para el 13 de septiembre se empezó a enfermar mucho, fuertes dolores de estómago, estamos hablando de 1899,
y realmente muere de una apendicitis, de una peritonitis, ya porque no se la trataron a tiempo. Hoy en día, vamos, usted viene, tiene una apendicitis, va y le cortan el apéndice y se acabó, ¿no? Claro, siempre con cuidado, pero ahí murió de una peritonitis y claro, miren, lo requete querían sus alumnos en el seminario, realmente había ¿cómo les diría? Un respeto por él, por la figura de él, porque era un hombre de vida espiritual que sencillamente hablaba con Dios, digamos, en este sentido de la disponibilidad, el sentido de obediencia. Les comenté, no se quería ir de misionero, pero al final pues su salud no se lo iba a permitir de todas maneras y le dijeron que se quedara en Alemania formando misioneros. Entonces él mismo lo dijo, ok, perfecto, ya. Yo con lo que les decía del Sagrado Corazón de Jesús, hay una frase que él escribió en su libro, que en su diario, que a mí me fascina, ¿no? Porque él llega a decir claramente, ¿cómo les digo? A él tengo que hablarle, o sea, al Sagrado Corazón de Jesús tengo que hablarle, con él tengo que comunicarme para que así me sostenga en mi camino. Miren, ya les digo, por eso él decía, tengo necesidad de refugiarme en el corazón de Dios y ponerme plenamente en sus manos. La frase era esta, tengo que dirigirme a él y amarlo con un amor enérgico. Esto me gusta, con un amor enérgico. Bueno, ya les digo. Tanta cosa bella, ¿no? Realmente él lo decía, ¿no? Al corazón de Jesús lo nombraba él, lógicamente el Dios encarnado, hecho hombre en favor nuestro y que nos ha amado hasta morir en la cruz. Bueno, vamos a la lectura del día de hoy. Ya les decía, un par de días vamos a leer Ageo, lo leemos hoy también, capítulo 1, versículo 15, hasta el capítulo 2, versículo 9. El día 21 del séptimo mes del año segundo del reinado de Darío, la palabra del Señor vino por medio del profeta Ageo y dijo, diles a Zorobabel, hijo de Sealtiel, gobernador de Judea, y a Josué, hijo de Yosadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo. ¿Queda alguien entre ustedes que haya visto este templo en el esplendor que antes tenía? ¿Y qué es lo que ven ahora? ¿Acaso no es muy poca cosa a sus ojos? Pues bien, ánimo Zorobabel, ánimo Josué, hijo de Yosadac, sumo sacerdote, ánimo pueblo entero, manos a la obra, porque yo estoy con ustedes, dice el Señor de los ejércitos. Conforme a la alianza que hice con ustedes cuando salieron de Egipto, mi espíritu estará con ustedes, no teman. Esto dice el Señor de los ejércitos, dentro de poco tiempo conmoveré el cielo y la tierra, el mar y los continentes, conmoveré a todos los pueblos para que vengan a traerme las riquezas de todas las naciones, y llenaré de gloria este templo. Mía es la plata y mío es el oro. La gloria de este segundo templo será mayor que la del primero, y en este sitio daré yo la paz, dice el Señor de los ejércitos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, ánimo. Miren, si hay una cosa que yo creo que los sacerdotes estamos obligadísimos a hacer, es animar a la gente. Es decir, si hay dicho de manera negativa, no estorbar tanto. Perdón que se lo diga, ¿no? Pero creo que con el paso de los años uno se va dando cuenta que contribuye muchísimo más, animando, exhortando, empujando, en el buen sentido, ¿verdad? No haciendo un lado, sino, hombre, ánimo, claro. Hay miles de situaciones en las que nos vemos inmersos diariamente, semanalmente, con situaciones complejísimas, ¿no? En la vida de las parroquias, en la vida de los seminarios, de las universidades, digo, en todos los ámbitos donde me toca a mí desarrollarme también como sacerdote, pero lo digo porque ustedes también, ¿no? Como padres de familia, es decir, todos tenemos que animar, es decir, en un mundo tan desanimado, un mundo que ha perdido el alma, eso es desanimarse, pues necesitamos precisamente todo lo contrario. Gente que en lugar de, ay, eso no se puede, no, es que eso no lo hemos hecho, es que así no se hace, aquí no se ha hecho antes así, nada. Es ser creativo, seguir innovando, seguir potenciando para hacer las cosas como Dios manda, ¿no? Eso precisamente, vivir en la voluntad de Dios, ya les decía, precisamente del beato del que hemos hablado el día de hoy. Hay que aprender a vivir en la voluntad de Dios y hay que dejarnos conducir por esa voluntad. Por eso, bueno, el papel de Ageo como profeta es animar a los otros que están al frente. Y ahí, ánimo pueblo. Bueno, es difícil en nuestros ambientes, ¿no? Pero tenemos que ser firmes en esto. Tenemos que seguir sosteniéndonos en el ánimo. ¿Dónde encontramos la fuerza para animarnos? ¿Dónde debe estar la razón por la cual actuamos? ¿Dónde debe estar el sentido de lo que hacemos? No solamente levantar muros, templos y lo que sea, no. Levantar personas, levantarnos nosotros mismos y ayudar a otros a que se levanten. En el centro, y el centro es Lucas, capítulo 9, versículos 18 al 22. Un día en que Jesús, acompañado de sus discípulos, había ido a un lugar solitario para orar, les preguntó:
¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros que alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Él les dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Respondió Pedro, el Mesías de Dios. Entonces Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie. Después les dijo, es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No se les olvide que ayer hemos leído la crisis existencial que vive Herodes, el tetrarca, que ve fantasmas por todos lados y que quiere ver a Jesús, que más que curiosidad, realmente, bueno, y Jesús ahí estaba, pues. Sí, se dejaba ver, es decir, lo que pasa es que no se dejaba ver en el palacio de Herodes. Eso, si Herodes espera sentadito a que le llegue Jesús, no lo va a conocer. Si usted sigue esperando que Jesús llegue y usted no lo busca, en el buen sentido de la palabra, Dios siempre nos da alcance, ¿no? Pero esto viene de allá, ¿no? La gente le había dicho a Herodes, no, pero a Juan yo lo mandé decapitar. Bueno, ahora, después de aquella encuesta palaciega, de aquella encuesta en el palacio, ahora la encuesta de los discípulos, con los discípulos. Y esto es fundamental, ¿no? Fundamental. ¿Quién dice la gente que soy yo? Bueno, opiniones puede haber. Recuerden que en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, nos vamos a encontrar que en Cesarea de Filipo hay toda una escenografía preciosa, yo les he contado, porque Cesarea de Filipo era antigua Pania, el lugar donde estaba el dios Pan, se suponía que ahí había la entrada al infierno, es decir, la entrada a la muerte, de hecho, y aquí Lucas no cuenta eso. Lucas nos dice que en un lugar solitario donde Jesús había ido a orar. Bueno, también tiene un sentido importante, ¿no? Las elecciones del Señor nacen de la oración, nacen de un momento, y este es un momento trascendental, ¿no? Porque es la primera declaración oficial, si lo quieren, del mesianismo de Cristo. Claro, ya lo podían intuir, ya lo podían saber, Pedro más aún, que se había puesto de rodillas al ver la pesca milagrosa y que se da cuenta, apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Tú eres el Mesías de Dios, cuidado, el Mesías de Dios, no el Mesías del pueblo. Yo sé que van a decir, padre, ¿cómo va la cosa aquí? Claro, porque a veces tenemos conceptos sobre el Mesías que son los conceptos de lo que yo quisiera que fuera Dios. Pero aquí es el Mesías de Dios, es lo que Dios quiere. Y lo que Dios quiere es entregar por amor. Por eso el proyecto empieza con el anuncio, el primer anuncio de la pasión. Claro, o sea, miren, no es el Dios que usted quiere. Es decir, es el Dios, o sea, es decir, si yo hago un Dios a mi manera, a mi medida, pues ya no es Dios. Hay que dejar a Dios ser Dios. Es uno de los principios básicos de la vida espiritual. Dejarlo ser Dios. No hacerlo a mi medida. No hacerme un Dios con mis condiciones, con mis reparos, con mis caprichos. Porque entonces ya no es Dios. Es el Mesías de Dios, dice Pedro. Tú eres el Mesías de Dios. Claro, no eres un profeta. Eres más que un profeta. No eres un taumaturgo únicamente, uno que anda curando. Eres muchísimo más que eso. Entonces por eso la visión que presenta Pedro, este Mesías de Dios, en el caso de Mateo, por ejemplo, va a decir, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Claro, el Dios vivo porque estaban en Pania y era el Dios de la muerte. Entonces queda muy bien, ¿no? Aquí es sencillamente propiedad de quién. Es el Mesías del proyecto de Dios. No es el Mesías de mi proyecto, es el Mesías del proyecto de Dios. Sus caminos no son mis caminos. Bueno, así como dista el cielo de la tierra, así distan los planes del Señor. ¿Confiamos o no confiamos? Les invito a hacer oración. Tú eres, Jesús, la brújula más precisa para encontrar la felicidad. Tú eres, Jesús, el camino más recto para construir un mundo de hermanos. Tú eres, Jesús, el amigo más fiel y el esposo más amoroso. Tú eres, Jesús, el que viene cuando todos se van y el que se queda cuando todos se marchan. Tú eres, Jesús, el que se enciende cuando todo se apaga, el único que nunca falla. Tú eres, Jesús, el sol de mis días claros y la estrella de mis días oscuros. Tú eres, Jesús, el salvador de mis miedos, de mis pecados, de mis dudas. Tú eres, Jesús, el cimiento sobre el que construyo mi vida y la meta a la que me dirijo. Tú eres, Jesús, la razón de mi alegría y el fundamento de mi esperanza. Tú eres, Jesús, mi amor, mi paz, mi Dios, mi Señor. Contigo iré, Jesús, si tú me ayudas. Contigo tomaré la cruz que nos conduce a la vida más grande. Amén. Señor esté con ustedes. Y les bendiga a Dios por intercesión del beato, y seguimos pidiendo para que sea pronto canonizado, Gaspar Stangasinga, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz viernes para todos.